Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanna Arag y el día de hoy vamos a hablar de los alcoholes. La fórmula general de los alcoholes es R-OH. Esto significa que el OH siempre va a estar unido a una cadena de carbonos. Y su grupo funcional es un OH radical. Y como podemos ver, el nombre de este grupo funcional es el hidroxi. Por eso se dice que es un radical hidroxi. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Hernández y a continuación hablaremos sobre la nomenclatura de alcoholes. Pero antes de adentrarnos a este tema y ver unos ejemplos sencillos, primero les voy a explicar en qué consisten estos dos puntos. Es para que se les facilite al momento de nombrar. Bueno, el primer punto que tenemos aquí habla sobre de que mi punto de partida para enumerar la cadena de carbonos es el grupo hidroxi y este predomina sobre cualquier doble o triple enlace. ¿Qué significa esto? Que aunque yo tenga un doble o triple enlace dentro de mi cadena de carbonos, el grupo hidroxi siempre va a tener preferencia. Y la segunda establece que con dos radicales hidroxi en una cadena de carbonos, esta no va a tener nombre común. No tiene nombre común. Bueno, el primer ejemplo que tenemos aquí es este compuesto. Ahora utilizaremos la primera regla que dice que mi punto de partida para enumerar es el grupo hidroxi. Eso significa que como mi grupo hidroxi está aquí, en este extremo, yo empezaré a enumerar los carbonos desde aquí, siendo el 1, 2 y 3. Sabiendo esto, yo puedo nombrarlo en su nomenclatura IUPAC como el 1-propanol. La terminación siempre va a ser en ol, debido a que estamos hablando de alcoholes. Ahora su nombre común es el alcohol. Como podemos ver aquí, está el grupo hidroxi en un extremo, entonces por eso lo llamamos alcohol propílico. Continuamos con el segundo ejemplo. El grupo hidroxi, si nos damos cuenta aquí, no importa en dónde empecemos a enumerar, ya que siempre terminará en el 1, 2 o en el 1, 2. Es por eso que lo tomamos de esta forma, ya que no influye en nada, y decimos que es el 2-propanol. Y su nombre común sería el alcohol isopropílico. Continuando con nuestro tercer ejemplo, nosotros tenemos que identificar en dónde está el grupo hidroxi, que está aquí, y ahora aplicamos la primera regla de nuevo. Si yo empezara de este extremo, sería 1, 2, 3. Pero si yo empezara por el otro extremo, sería el 1, 2. Es por eso que lo empiezo desde este extremo. 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos un metil. Entonces, tenemos nuestro metil en el segundo carbono. Por eso mencionamos el 2-metil. Nuestro grupo hidroxi en el segundo carbono también. 2. Nuestra cadena de carbonos más larga es de 4 carbonos. Eso significa que es el 2-metil-2-butanol. La terminación ol es importante porque ya que son alcoholes. Y en nuestra nomenclatura común, a este lo denominamos el alcohol ter 1, 2, 3, 4, 5. Terpentílico. Ahora vamos con nuestro cuarto ejemplo, en donde aplicaremos
la segunda regla que les expliqué al principio, en donde dice que con dos grupos hidroxis no tienen nombre común. Eso significa que ya puedo ir descartando aquí, ya que no tienen nombre común. Pero en su nomenclatura IUPAC, yo tengo que darme cuenta en dónde está el grupo hidroxi más cercano. Por ejemplo, si yo empezara desde aquí, tendría el 1, 2, 3, 4. Mi primer grupo hidroxi quedaría en el 2, en el segundo carbono. Sin embargo, si yo empezara por el otro extremo, empezaría en el 1. Es por eso que tengo preferencia a enumerar aquí. Y así se queda. 1, 2, 3, 4. Y este sería el 1, 2. Tengo una cadena de 4 carbonos. Butano. Pero tengo dos grupos hidroxis. Es por eso que es butano diol. Diol, ya que cuenta con dos radicales hidroxi. Bueno, ahora pasando a nuestro quinto y último ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta que este compuesto tiene un doble enlace y dos grupos hidroxis. Para esto nosotros tenemos que recordar que en la primera regla nos establece que el radical hidroxi predomina sobre cualquier doble o triple enlace. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de que yo aquí tenga un doble enlace en este extremo y esté más cercano a este extremo, yo voy a empezar por el lado en donde el radical hidroxi esté más cercano. En este caso sería de este extremo, ya que aquí sería un grupo hidroxi en el carbono 1 y otro grupo hidroxi en el carbono 2. 1, 2, 3, 4. Nombrando, nosotros tenemos un doble enlace en el carbono 3, es por eso que ponemos el 3. Nuestra cadena es de 4 carbonos, es por eso que ponemos el 3 butén. Butén en, porque tiene un doble enlace. Y tenemos un radical hidroxi en el carbono 1 y un radical hidroxi en el carbono 2. Y esto es un diol que tiene dos grupos hidroxi, no tiene nombre común. Y esto sería todo. Hola, yo soy Adriana Leal García y en esta ocasión vamos a hablar de las propiedades químicas de alcoholes. Primero que nada vamos a escribir la primera, que se conoce como deshidratación de alcoholes. Para sacar el producto de esta reacción es muy importante, primero que nada, saber en qué consiste la regla de Zaitsev. La regla establece que el hidrógeno que se elimina es el del carbono vecino, al carbono portador del halógeno o del grupo hidroxi, que tenga menos hidrógenos. Esta regla se utiliza en lo que es la deshidrogenación de derivados halogenados y en la deshidratación de alcoholes. Como saben, en esta ocasión vamos a utilizar esta. Ahora vamos a dar un ejemplo. Tenemos lo siguiente. Si lo nombramos sería el 2-metil butanol, terminación ol de alcohol, y el nombre común sería el alcohol ter 1, 2, 3, 4, 5 terpentílico.
Utilizaremos el catalizador del ácido sulfúrico, que es el H2SO4. Aquí es donde utilizaremos la regla de Zaitsev. Recordemos que nos dice que el hidrógeno que se va a eliminar es el del carbono vecino al carbono portador del halógeno o el grupo hidroxi. Es decir, estos son los vecinos del portador. Y dice que vamos a elegir el que tenga menos hidrógenos, es decir, este, porque este tiene 2 hidrógenos y este 3. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Si nos damos cuenta aquí que nos hace falta para que cumpla su tetravalencia un doble enlace. Y como eliminamos de aquí un hidrógeno, se queda más H2O. Entonces esto se llamaría 2-metil, 1, 2, 3, 4, 2 buteno, más agua. A continuación vamos a hablar de la segunda propiedad, que es conocida como oxidación de alcoholes. Es importante mencionar que existen 3 tipos de alcoholes. Primero que nada tenemos el alcohol primario. Y el alcohol primario nos va a dar como resultado un aldehído. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el siguiente compuesto que se conoce como 1, 2, 3, 4. 1-butanol o alcohol butírico. Que con ayuda del catalizador, que es cobre a 300 grados, nos va a dar como resultado, habíamos dicho que era aldehído. Recordemos que los aldehídos siempre van a ir en los extremos, ya sea al principio o al final, nunca van a ir en medio. Entonces, significa que nos va a quedar de este lado del extremo porque aquí tenemos el alcohol. Nos quedaría así. Y aquí tenemos al aldehído. ¿Cómo se mencionaría esto? 1, 2, 3, 4. Sería el butanal, la terminación al por el aldehído. Ahora vamos a ver que también tenemos el alcohol secundario, el cual nos va a producir una acetona. Y vamos a ver un ejemplo de ello. Tenemos este compuesto que se conoce como 2, 1, 2, 3, 4 butanol. Y el nombre común sería el alcohol sec por la valencia libre en el segundo carbono. 1, 2, 3, 4 butírico. Vamos a utilizar como catalizador cobre a 300 grados. Como sabemos, esto nos va a formar una acetona. Recordemos que las acetonas siempre se encuentran entre los radicales, a diferencia de los aldehídos, que acuérdense que van en los extremos. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Aquí donde tenemos nuestro alcohol lo vamos a cambiar por la acetona. Nos quedaría así más el H2. ¿Y cómo mencionamos esto? Este sería 1, 2, 3, 4. La butanona
no es necesario ponerle la posición porque pues si lo ponemos aquí también sería el 2 y si lo ponemos aquí también sería el 2, entonces nada más es correcto ponerlo así. Y el nombre común, encerramos la acetona y como podemos ver, aquí tenemos el metil y aquí el etil. Entonces nos quedaría el metil, etil, cetona. Si lo hacemos en tamaño de orden creciente, pero si lo hacemos por el abecedario sería el etil, metil, cetona. Por último vamos a hablar del alcohol terciario. El cual no se oxida. No se oxida. ¿Por qué no se va a oxidar? Porque como sabemos el alcohol terciario está conectado a 3 carbonos, entonces si yo agrego un doble enlace ya no estaría cumpliendo con su tetravalencia y ahora tendríamos entonces una pentavalencia. Entonces esto es totalmente incorrecto. Entonces en conclusión, el alcohol terciario no se puede oxidar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Hernández y a continuación les enseñaré los métodos de síntesis de alcoholes. El primer método que veremos se le denomina la hidratación de alquenos, que como el nombre nos podrá dar una pista, vamos a hidratar un alqueno para obtener así un alcohol. Pero para yo poderles enseñar este método, antes les tengo que explicar un poco sobre en qué consiste la regla de Markovnikov, ya que se empleará en este método de síntesis. Bueno, la regla de Markovnikov establece que el hidrógeno del ácido o el hidrógeno del agua, que es el que vamos a ver a continuación, se adiciona al carbono del doble enlace que tenga el mayor número de hidrógenos, al mayor. Y el halógeno o el grupo hidroxi, que es el que vamos a ver ahorita, al que tiene menos, o sea, al menor. En resumen, los hidrógenos van al carbono más rico y el halógeno o el grupo hidroxi van al carbono más pobre. Continuamos con un ejemplo. Un ejemplo que podemos tener es el... es este, y su nombre sería el 2-metil 2-buteno, que reacciona con agua. La molécula de agua también la podemos representar de esta manera. Un hidrógeno y un grupo hidroxi. En presencia de ácido sulfúrico como catalizador. Ahora, recordando la regla de Markovnikov, que nos indica que el hidrógeno se va al carbono del doble enlace con el mayor número de hidrógenos, esto nos da la indicación que este hidrógeno se va a ir acá, ya que como vemos, este carbono tiene un hidrógeno y este carbono no tiene ni un hidrógeno, ¿sí? Y por el otro lado vemos que la regla de Markovnikov nos indica que el halógeno o el grupo hidroxi se va al carbono más pobre, o al que tiene menor número de hidrógenos. En ese caso sería este. Sabiendo esto, nosotros ya podemos sacar nuestro resultado. Y así ya obtendríamos nuestro alcohol.
pasando al carbono más pobre, más pobre, el OH, y al carbono más rico, un hidrógeno, y es así como nos da nuestro alcohol. El nombre IUPAC sería el 2-metil 2-butanol, y el nombre común sería el alcohol 1, 2, 3, 4, 5 terpentílico. Y eso sería todo. A continuación veremos nuestro segundo método de síntesis, el cual se llama la hidrólisis alcalina de derivados halogenados. Como el nombre nos podría dar una pista, necesitaremos un derivado halogenado como este para obtener un alcohol, ¿sí? Para esto, aquí tenemos nuestro derivado halogenado, el cual en su nombre IUPAC se llama 2-cloro butano, o su nombre común sería el cloruro de sec-butilo, que reacciona con hidróxido de sodio. En presencia de perclorato mercuroso como catalizador. Este método de síntesis es muy sencillo, se los explicaré. El hidróxido de sodio, aquí tenemos el sodio y el grupo hidroxi, lo podemos representar de esta forma. Y así es más fácil verlo, ya que el grupo hidroxi se sustituirá por el halógeno, y es así como obtendremos nuestro alcohol, sustituyendo el grupo hidroxi en donde lleva el halógeno de esta manera para obtener nuestro alcohol, más cloruro de sodio. Nombramos, y este sería cloruro de sodio, y este en su nomenclatura IUPAC sería el 2-butanol, y en su nomenclatura común sería el alcohol sec-butílico. Y esto sería todo. Ya obtuvimos nuestro. Ahora veremos nuestro tercer método de síntesis, el cual se llama reducción de aldehídos y cetonas, en donde se reducirá un aldehído o una cetona para obtener un alcohol. En primer lugar veremos la reducción de aldehídos, en donde pondremos como ejemplo el propanal, más hidrógeno en presencia de platino como catalizador. Explicando en qué consiste este método de síntesis,
es cuando un hidrógeno se va a ir al carbono en donde está unido el oxígeno y el otro hidrógeno se va a ir al oxígeno. Sabiendo esto, podemos completar nuestra síntesis en donde agregaré un hidrógeno más a este carbono. En vez de ser 1, ahora van a ser 2. Y nuestro oxígeno tendrá un hidrógeno más, convirtiéndose así en el grupo hidroxi que identifica a los alcoholes. Nombrándolo en su nomenclatura IUPAC, este compuesto se llama el 1-propanol y en su nomenclatura común es el alcohol propílico. Ahora veremos la reducción de cetonas. Cetonas. Pondremos como ejemplo la butanona, en su nomenclatura IUPAC, así se denomina, o en su nomenclatura común se le llama metil, etil, cetona. Esto mencionándolo como en orden de tamaño creciente, pero si nosotros lo mencionamos en orden alfabético, sería el etil, metil, cetona. Ambos nombres son correctos. Entonces, la cetona reaccionaría con el hidrógeno en presencia de platino. Es el mismo método que se utiliza en los aldehídos, en donde un hidrógeno se va a ir al carbono que está unido al oxígeno y otro hidrógeno se va a ir al carbono El proceso de esta síntesis es parecido, bueno, el proceso es igual al de la reducción de aldehídos, en donde un hidrógeno se va al carbono que está unido al oxígeno y el otro hidrógeno se va al oxígeno, rompiendo así el doble enlace. Es así como obtenemos nuestro alcohol. Al que se llama en su nomenclatura IUPAC como el 2-butanol o en su nomenclatura común el alcohol sec-butílico. Y esto sería todo en la reducción de aldehídos y cetonas.